¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestro En Detalle. Hay muchas formas de definir lo que la empresa ArcelorMittal significa para Asturias. La definen como el pulmón, como el corazón de nuestra región, otros como el motor económico. En cualquier caso, son definiciones que demuestran claramente que Asturias difícilmente podría sobrevivir en su industria y en su economía, en su motor económico, si nos faltara Arcelor. Y en los últimos meses, los sindicatos así lo reconocen, cada vez es más insistente el rumor que nos indica que eso podría ocurrir, que el propietario de ArcelorMittal podría decidir trasladar la fábrica a otro rincón del mundo. Vamos a hablar de este asunto hoy en nuestro En Detalle. Vamos a mostrarles imágenes de cómo era Arcelor hace muchos años y además entrevistaremos, como decíamos, al responsable de comisiones obreras en esta industria, que en sus propias palabras nos va a explicar por qué ahora mismo, hoy por hoy, Arcelor es, dice él, una auténtica bomba de relojería para Asturias. Despediremos, como siempre, nuestro En Detalle con las clases de asturiano. Bienvenidos. Hablar de ArcelorMittal es tanto como hablar de la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de más de 310.000 empleados hasta en 60 países. En Asturias, Arcelor es mucho más que cifras. En nuestra región, referirse a ArcelorMittal supone hablar de la empresa privada que más empleo directo e indirecto genera en este momento en el Principado. La compañía, que fue fundada mediante la fusión entre Mittal Steel y Arcelor, fue adquirida en 2006 por el magnate indio Lakshmi Mittal y ha liderado la consolidación del sector siderúrgico internacional. Puede decirse que es considerada hoy como el único productor de acero realmente global. Su sede está ubicada en la ciudad de Luxemburgo y tiene plantas en varios puntos de España. ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto de 1.723 millones de euros durante el pasado año 2011. A pesar de que sigue dando enormes beneficios, el gigante del acero ha notado también la crisis en los últimos años y en 2011 registró un descenso del 22,4% respecto al ejercicio anterior. Y es que ArcelorMittal ocupa hasta ahora una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Sin embargo, el descenso de ventas en la construcción o el automóvil le está afectando y por ende también a las más de 8.000 familias que viven directa o indirectamente de esta multinacional. A una plantilla que se ha ido reduciendo paulativamente, pero que aún supera los 6.000 empleados. Hay que añadir las más de 2.200 personas que tienen empleadas actualmente las 22 empresas que colaboran en Asturias para el gigante siderúrgico. El Principado teme que un resfriado en una multinacional como esta se convierta en una pulmonía grave para nuestra región. Arcelor ha estado siempre ligada a Asturias. Los trabajadores de las diferentes plantas siderúrgicas en Avilés y Gijón saben que estas son competitivas, que proporcionan productos de calidad a las empresas, pero también afirman que la situación de crisis general es complicada y, en consecuencia, en cualquier momento puede saltar la chispa. Es la puesta en práctica de la teoría de 1.000 trabajadores por cada millón de toneladas de producción. Por esta razón, y pese a que en sus fábricas se han producido muchas veces movilizaciones, manifestaciones o incluso cortes de carreteras cercanas con barricadas por diferentes reivindicaciones de los trabajadores, los asturianos saben que Asturias tendría mucho más difícil vivir sin el corazón industrial de la región. Eso ha obligado tanto a la época de Arcelor como tras la fusión con Mittal a aceptar acuerdos, a pesar de que en muchos casos suponían perder empleo, eso sí, a cambio de inversión. La mejor forma de atar a una multinacional ante la tentación de marchar a lugares más generosos con sus beneficios. En varias ocasiones, a lo largo de los últimos 10 años, Arcelor ha metido miedo en el cuerpo a muchas familias asturianas e incluso a las autoridades regionales, poniendo en entredicho
la continuidad de un horno y la consiguiente entrada en declive de la siderurgia asturiana. Unos y otros exigen que evitar esta zozobra que se pongan en marcha, sin más dilación, las inversiones que garanticen la viabilidad de las plantas que tiene esta multinacional en el Principado. Los sindicatos saben del riesgo de la política que lleva a cabo ArcelorMittal, una gran multinacional que busca el interés de la rentabilidad y que tomarán medidas ante aquellas plantas que no sean productivas. La continua indecisión sobre el futuro de Arcelor no es la única preocupación que genera en Asturias. Una empresa de siderúrgica que sin duda trae numerosas ventajas económicas de nuestra región, por el contrario, también ensucia nuestro aire. Así lo denuncian los ecologistas en numerosos informes. Además, no se está libre de que puedan ocurrir graves accidentes. El jueves 1 de julio del 2010 se produjo una explosión en un conducto de gas en la planta ArcelorMittal de Avilés. El accidente se saldó con 2 trabajadores heridos. Bomberos de Avilés tuvieron que intervenir en el siniestro y en las labores de refrigeración del conducto de gas de la batería de Coke, donde se registró una explosión. Según recuerdan los ecologistas, esta explosión se añade a la lista de problemas y accidentes protagonizados por las baterías de Coke en los últimos años. Consideran que lo acontecido demuestra un grave problema en el fondo de estas instalaciones que son muy viejas. Están funcionando de continuo y donde a pesar de las inversiones realizadas, los riesgos y los problemas no parecen acabarse. Para demostrarlo, ese día colgaban este vídeo en internet. El accidente se ha saldado con 2 trabajadores heridos. Además, bomberos de Asturias con base en el Parque de Avilés han tenido que intervenir en el siniestro y en las labores de enfriamiento del conducto de gas de la batería de COT, donde se registró la explosión. Desde el colectivo ecologista de Avilés se ha solicitado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias una investigación de las causas de la avería. Según recuerdan los ecologistas, este es un accidente más al que añadir a los protagonizados por las baterías en los últimos años, lo que demuestra un grave problema en las instalaciones, que son muy viejas, además de estar funcionando en continuo y que, a pesar de las inversiones realizadas, según denuncian los ecologistas, es evidente que los riesgos y los problemas no parecen acabarse. Desde el colectivo se denuncia que los datos de las estaciones de control de la contaminación en Avilés son claros y muestran una mala calidad del aire ambiental. Además, desde la ciudad son visibles las humaredas negras y el encendido de antorchas, que en principio es una medida de emergencia para evitar la contaminación quemando el gas que se expele a la atmósfera. Pero, según denuncia el colectivo, lo que debería ser una medida de emergencia se ha transformado en algo habitual. Del colectivo ecologista Avilés se pide, además de la investigación del accidente, una necesaria revisión completa de las viejas instalaciones para adaptarlas a las necesidades del siglo XXI. Mientras, no cabe duda de que Asturias, a pesar de sus efectos negativos, necesita ArcelorMittal. La clave está en conseguir que además Arcelor también necesita Asturias, encontrando aquí unas instalaciones competitivas, donde exista mano de obra cualificada y donde además puedan reducirse los enormes gastos que estas empresas tienen en energía eléctrica. Si esto es posible y se vislumbra en breve la salida de la crisis, es posible que el matrimonio por años de Asturias y ArcelorMittal continúe todavía durante muchos años más. Bueno, pues ya lo han visto, hemos emitido, como siempre hacemos, ese vídeo en el que utilizamos los recursos de esta casa, el archivo de esta casa de Teleasturias, y rescatamos imágenes. Algunas de ellas eran del año 2000. Mucho han cambiado desde ese año las cosas en Arcelor. Ahora mismo nos lo va a contar Nicomedes Sánchez, que es el secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Ahora mismo Asturias entera, iba a decir media, pero yo creo que Asturias entera tiembla cada vez que Arcelor coge un simple resfriado, porque un resfriado de Arcelor puede ser una pulmonía y grave, además, para Asturias, me temo. Nicomedes Sánchez, decíamos, secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y en Arcelor? ¿Cómo están? Bueno, en Arcelor hay una calma tensa, porque la verdad es que la situación desde el 2002 para acá ha cambiado bastante. Estamos en manos de una multinacional y la multinacional es de un empresario que tiene el accionariado mayoritariamente y de alguna manera nos pega de vez en cuando pues un susto importante. Entonces el planteamiento que hacías de inicio de que si Arcelor coge un resfriado, el resto coge una pulmonía, no, el resto nos morimos. El resto directamente pasamos al quirófano ya
sin solución de continuidad porque hemos cogido lo último que se puede coger. Entonces, bueno, pues la situación ahora mismo en Arcelor es, como decía, ¿no?, de una calma relativa, y estamos a la espera de que de alguna manera se terminen de concretar unas inversiones que se anunciaron el año pasado por el mes de mayo. Va a hacer un año para el mes que viene, donde don Gonzalo Urquijo y el director de Arcelor en Asturias, desde Madrid, anuncian un proceso de inversiones donde ya tienen luz verde para hacer las baterías de Beriña, hacer unas inversiones de 147 millones de euros, que eso sí posibilitaría que de alguna manera pudiésemos tener una tranquilidad importante durante un tiempo, porque nadie se va a gastar 147 millones de euros para cerrar a los 4 días. Y estamos a la espera de que eso se concrete y de alguna manera se inicien las obras, porque se nos sigue diciendo desde Asturias que se va a hacer, que aunque de alguna manera ahora mismo está paralizado el tema de las inversiones, está en stand-by, como se suele decir modernamente, pues nos confirman que sí, que se van a hacer. Y estamos a la espera de que eso se confirme, se realice, y una vez realizado el tema de las baterías, pues estaríamos con una tranquilidad más grande que la que tenemos ahora. Como poníamos el símil ese del resfriado, de la pulmonía o de la muerte directamente, para simbolizar que si Arcelor cierra, ¿qué ocurre en Asturias? ¿Hasta qué punto afecta a Asturias, a la economía asturiana? Pues si Arcelor cerrara, si llegara a cerrar, que todos pensamos que ni mencionarlo, en Asturias industrialmente quedaría deshecho. Esto no tendría continuidad. Estamos hablando de 5.800 trabajadores de la industria de Arcelor, directamente de la plantilla, 2.100 de auxiliares, luego todo el transporte que se mueve alrededor de Arcelor, puertos, mercancías por carretera, mercancías por tren, y de alguna manera estamos hablando de un Producto Interior Bruto en la región muy importante, más todos los talleres que trabajan alrededor de Arcelor. Arcelor es el motor ahora mismo de la economía asturiana. Es el motor porque genera mucho empleo y alrededor pues genera un negocio importante que, bueno, que eso sería el que Arcelor mañana planteara el marchar o cerrar la cabecera, significaría un deterioro económico importante para esta región que yo creo que no seríamos capaces de sobreponernos. Lo malo es que, como bien decía Nicomedes, estamos en manos la empresa está en manos de un solo propietario prácticamente, sí, de forma exclusiva, y hay tentaciones de producir en otros sitios donde probablemente la mano de obra sea más barata. Siempre las hay, ¿no? Sí, ese es el riesgo que hay en estos momentos, pero bueno, eso no solamente pasa con Arcelor, está pasando prácticamente con toda la industria, pues se van los empresarios que quieren ganar dinero y que no miran otra cosa, se van a los países llamados emergentes en estos momentos, donde puede que la mano de obra no sea tan cualificada como la que hay aquí, pero que de alguna manera es más barata, y como lo único que miran es la pela, el euro, pues marchan y dejarían esto como un desierto. En ese sentido, nosotros creemos que cabe la posibilidad de que Mittal, en el caso de que el tema de las inversiones lo llevara adelante, como antes decía al inicio, lo amarraríamos por bastante tiempo y tendríamos posibilidades de continuar. No cabe duda de que Arcelor en estos momentos es una empresa donde salen 7 productos, que son 7 productos bastante buenos. Las plantillas que hay en Arcelor son plantillas cualificadas, tenemos unos técnicos que manejan los hornos altos muy bien, está demostrado que a nivel mundial son de los mejores, porque Mittal se los lleva para otros sitios y tal, y luego hay una estructura de mandos que de alguna manera funcionan, y la comprensión de los sindicatos para de alguna manera, cuando hay momentos claves donde hay que hacer sacrificios, pues se negocia y se hace. Y que la siderurgia en Asturias pues es una siderurgia que es muy competitiva, que tiene unas instalaciones que, poniéndolas un poco de pintura y adecentándolas un poco, pues tienen todavía un futuro muy importante y muy largo.
¿Cuál es la forma de que no estemos en esta situación de zozobra y de cada 2 por 3 de repente, como decíamos, se resfríe y pensemos, ay madre, ahora sí nos vamos? ¿La inversión, esa inversión a la que se refiere? Hay una inversión, que es la inversión, que no cabe duda de que si hay inversiones es porque antes, me imagino que mirarán los mercados, no van a ser tan torpes de meterse en una inversión sin saber cómo van a evolucionar los mercados, y otra el tema de los mercados. Arcelor en estos momentos, si vende, tiene actividad. Si no vende, no hay actividad, no produce. Y cuando no se produce, pues se utilizan los ERES, se utiliza el sacar gente, y de alguna manera es cuando entramos en la incertidumbre de que qué va a pasar aquí. Aquí no hay capital público metido, estamos hablando de que es un empresario solamente el que tiene prácticamente la mayoría. No puede haber una intervención de ningún gobierno en ese sentido porque no los va a hacer caso. No hay una regulación en este país que de alguna manera condicione a las multinacionales para que no marchen, porque es verdad que se las favorecen todo lo que piden a los gobiernos prácticamente se los da, pero luego somos incapaces de hacer una legislatura donde digamos, oiga, hasta aquí hemos llegado, si usted se va, se marche, con estas consecuencias, pero tiene usted que dejar lo que se ha llevado. Y si ha tenido subvenciones y ha tenido por parte del gobierno privilegios, los tiene que dejar aquí. Pero como la legislación eso no lo contempla, se pueden ir mañana y aquí no pasa nada. Y así es como está la situación. El primero que tiembla cuando eso ocurre probablemente es el Principado, porque el gobierno regional poco puede hacer. Si Arcelor dice, pues cierro una planta o me marcho definitivamente o lo que decida, ¿no? Bueno, el gobierno regional es verdad que el anterior gobierno, el gobierno socialista, cuando gobernaba con Izquierda Unida, cuando empezaron los momentos fastidiados, donde empieza la crisis, empieza a bajar la producción, pues nosotros sabemos que Tini Areces se ha reunido varias veces, ha hablado con Mittal, el consejero de Industria, Graciano Torres, también hizo esfuerzos importantes en el sentido de estar al día en qué iba a pasar, con Gonzalo Urquijo, yo creo que en ese sentido no tenemos que decir que no ha sido así, que han ido de la mano, han hecho planteamientos de cara a que se consolidara la siderurgia, pero bueno, aquí, entre la inestabilidad política que tenemos en la región, porque esa es otra también, que salimos de una y nos hemos metido en otra, no sabemos cómo vamos a terminar, más luego los mercados, que la evolución de los mercados no sabe nadie cómo va a ser, pues están condicionando bastante el futuro no solamente de Arcelor, sino de toda la industria que está en manos de las multinacionales. Y aquí estamos trabajando con 4 multinacionales importantes a nivel mundial, pero que a la hora de querer marchar de aquí no tendrían ningún reparo en hacerlo si la cosa se complica. Decía antes Nicomedes, fuera de antena, una frase que yo me parece define muy bien lo que estamos hablando. Arcelor es una bomba de relojería para Asturias. Sí. Arcelor es una bomba de relojería en 2 sentidos. Económicamente, si tiene un retroceso y baja la producción, pues se resienten los puertos, porque todavía la noticia de antes de ayer de la prensa daba que un 21% entre Arcelor y Alcoa había bajado el negocio en los puertos y la región dejaría de percibir unos ingresos importantes. Y otra bomba de relojería es que Mittal plantee marchar de aquí y diga que se va para la India o se va para África o se va para los países emergentes, que antes decíamos que en cualquier momento, si esto no es rentable y los mercados no evolucionan favorablemente, pues lo puede hacer. Esas inversiones que atarían a Arcelor aún más a Asturias, ¿cuándo van a llegar? ¿Hay fechas o...? Bueno, la verdad es que el planteamiento inicial del año pasado era que lo antes posible. Nosotros sabemos que se está trabajando en el tema de las inversiones, que se están haciendo cosas, que luego se puso encima de la mesa que si el gobierno regional tenía parado el tema por los impactos medioambientales que se podían producir y todo eso, pero bueno, al final nosotros siempre hemos creído de que no había prisa por hacer las inversiones por el deterioro que hay en cuanto al mercado, ¿no? Entonces, la última vez que hablamos con Arcelor, planteamos, sin más, ¿van a venir las inversiones? Nos garantizan que sí, que están paradas, pero que de alguna manera
las inversiones hay que hacerlas. Estamos hablando de una inversión que son 147 millones de euros, que significa cerrar una batería entera y hacer una nueva. Hacer una nueva que no va a contaminar, una batería nueva que va a tener una producción por encima de lo que están ahora mismo en estos momentos produciendo las dos, y que eso posibilita que la cabecera en Asturias se mantenga. Porque lo que antes decía, nadie va a hacer una inversión tan grande para luego marchar. Si se posibilita que la cabecera siga funcionando al 100%, con los dos hornos altos, no tendríamos por qué tener en una temporada ningún problema. Estamos hablando de que una batería puede durar entre 15 y 18 años, sin problema ninguno. Y más, si es una instalación nueva, pues consolidaría la actual estructura de la siderurgia en Asturias, y ahí pues nosotros creemos desde la Federación de Industria de Comisiones que eso nos daría la tranquilidad suficiente para poder decir a los trabajadores, bueno, tenemos, por lo menos vamos a tener trabajo una temporada importante donde a ver si somos capaces de que un número importante de jóvenes se vayan acoplando a la siderurgia y vayamos saliendo de los 90.000 parados que tenemos en la región, que también es un número importante. Y nosotros estamos convencidos de que eso sí ataría a Mittal en Asturias. De eso solo hay un compromiso verbal hasta ahora. Sí, sí, el compromiso es verbal, que además nadie se lo pidió. Nosotros venimos planteando desde hace tiempo que hay que hacer inversiones y de la noche a la mañana lo plantearon ellos. Parece ser que Mittal dio luz verde a la inversión, y una vez que se dio luz verde fue cuando lo anunciaron, y a nosotros de alguna manera nos sirvió de tranquilizante. Ha transcurrido un año, eso se ve que no acaba de arrancar. Sí, sabemos que el horno alto se tiene que hacer, porque si el horno alto no se hace está condenado a parar, y ahora las dudas que tenemos es, una vez reparado el horno, ¿va a arrancar o no va a arrancar? Nosotros estamos convencidos de que sí, de que va a arrancar, porque con un horno solo la siderurgia en Asturias no es rentable. Con un horno solo significaría que estaríamos trabajando un año y medio, y al final entraríamos en un retroceso importante en la región en cuanto a la siderurgia. Bueno, de momento eso parece que se va a hacer este verano, sí, reparar, y eso sí parece más inmediato y más posible. La previsión es empezar a partir de agosto, la primera semana de agosto. Las empresas que lo van a hacer ya están trabajando en ello, están preparando material, tienen prácticamente la totalidad del material que lleva el horno, prácticamente lo tienen ya en Beriña, ya lo tienen almacenado, esperando a que los técnicos paren el horno. Y nosotros, los técnicos que tenemos en Asturias referente a los hornos altos, tenemos mucha confianza en ellos, porque si ellos dicen que hay que parar, hay que parar. Si dicen que el horno se puede retrasar hasta septiembre y no pasa nada, tenemos plena confianza en que eso va a ser así, porque ya nos lo han demostrado, ¿no? Es gente que lleva toda la vida aquí en ello, y es gente experta que sabe lo que se trae entre manos. De momento, la pregunta es, después de ese documental que hace un poco historia de Arcelor en los últimos años, de momento la pregunta es si alguna vez estuvo Arcelor tan en peligro como ahora mismo. No. Porque, bueno, cualquiera puede decir, hombre, ya ha habido sustos y sobresaltos como estos, pero ¿alguna vez ha estado como ahora mismo la situación? Mira, yo llevo 35 años en el sindicato, prácticamente me he dedicado a ello desde siempre. Entré con 18 años en la industria auxiliar en Ensidesa y tengo 61. Siempre he estado en la industria auxiliar. Hemos vivido todo el proceso de reconversiones que se han dado en el país, en la región, en la siderurgia, en la marcha de hierro, cuando de alguna manera se planteaba que iba a haber una reducción importante de puestos de trabajo, pero cuando es una reconversión industrial siempre sabemos a lo que agarrarnos, ¿no? Sabemos, dice, bueno, es una reconversión que va a conllevar la pérdida de un montón de puestos de trabajo, que hay que darle una salida, o bien vía jubilaciones anticipadas, o bien vía indemnizaciones, o se buscaban de alguna manera pues cauces para que eso al final el trabajador se fuese para casa sin una gravedad importante. Y yo creo que se consiguió, ¿no? A través de las jubilaciones anticipadas y cosas de esas. Pero es que ahora de lo que se habla es de cerrar. No se habla de una reconversión donde digas
van a dejar la mitad de la plantilla y la otra mitad la van a echar. No, no, aquí cuando Arcelor coge la pulmonía, lo que está en juego es la continuidad de la siderurgia en Asturias, no una reconversión ni una reducción de puestos de trabajo. Se habla de que hay posibilidades de que ante un deterioro importante la industria, pues Arcelor coja y decida marchar. Dicen los ecologistas que precisamente porque Arcelor es el motor de la economía, se es un poco permisivo con ellos en temas de contaminación, etcétera. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en una parte de ellos, pero yo soy de los que digo, y mucha gente lo entiende cuando lo digo, porque lo digo muchas veces, que yo nunca vi Asturias tan guapa cuando había 4 hornos altos en Avilés, echando humo. Estaba toda la industria de la cabecera en Avilés, donde entraban 22.000 trabajadores todos los días a trabajar, donde desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche se vendían periódicos a punta pala, la prensa vendía muchos periódicos, había mucha gente trabajando, la gente tenía una capacidad importante económica, y ahí era como estaba, Asturias estaba guapa. Ahora, yo miro para el Niemeyer y miro para la batería y digo, ¿y esto qué va a generar en Avilés? ¿Qué va a aportar esto a Asturias? Si luego encima hay una pelea política por gestionar eso, que no sabe nadie lo que va a dar de sí, porque la verdad es que está muy bien, está muy guapo y va a atraer turistas, pero una siderurgia con 4 hornos altos daba muchas más posibilidades a la región, aunque de vez en cuando nos cayera algo de hollín. Entonces, tenemos la pelea con las baterías de Avilés, que Avilés queda más guapo sin baterías. Pero vamos a ver, no nos damos cuenta de que en baterías hay 500 trabajadores, que es una empresa grande, que si se cierran esas baterías, los 500 trabajadores no van a ir a trabajar al Niemeyer. No van a ir a trabajar al Niemeyer, con todo lo que es el Niemeyer, que yo estoy de acuerdo con que se haya hecho y con lo guapo que está y lo que puede aportar Avilés. Pero tenemos que pensar que las baterías son una industria importante y que están generando una riqueza importante en la región, que forma parte de una siderurgia integral, que si empezamos a esa siderurgia a cortarla en pedazos y dejar ir cortando cachinos, cuando nos queramos dar cuenta nos encontramos con que hay que traer los slabs de fuera. Y cuando tengamos que traer los slabs de fuera, Mittal va a cerrar a los 4 días. ¿Cómo se ha producido ese deterioro? Porque ¿cuántos trabajadores llegó a tener Arcelor? Que yo recuerde, los números que se barajaban, en muchos casos, ¿no? Sí, era en Sidesa, y estábamos hablando de 22.000 solamente de Ensidesa, más luego un montón de ellos de la industria auxiliar, donde prácticamente empresas auxiliares estábamos hablando de 150, 160, con un volumen de negocio muy importante. Y podíamos estar hablando de 25.000, 26.000 trabajadores, que ya era un número importante, eran 26.000 familias que comían de Ensidesa. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega al deterioro que se llegó? Bueno, pues porque por aquel entonces era público, no supimos defender lo público, aunque se hicieron movilizaciones importantes, se cometieron muchos errores, y de alguna manera entramos en una envolvente de vender y regalar, porque la siderurgia nos costó 22.000 millones de pesetas para reparar los hornos altos de Beriña. Se hizo una remodelación que costó aproximadamente 22.000 millones de las antiguas pesetas, y que a los 4 días se regala Arbes. Se regala Arbes, sin ningún compromiso de nada. Y bueno, y a partir de ahí pues empezaron las reducciones de personal, empezaron a ajustar a las plantillas a través de las vías de las jubilaciones anticipadas y de todo lo que se hizo, y bueno, todo el mundo entramos al trapo, y al final, cuando nos quisimos dar cuenta, estamos pues en 5.800 más 2.100 de auxiliares y lo que se mueve alrededor, y es lo que queda en la siderurgia. Por terminar con algo más optimista y algo más positivo, la reparación de ese horno y además los contratos de los jóvenes que darán vacaciones a los que están trabajando, al menos va a servir para dar un pequeño respiro de, no sé, 1.900 personas, ¿no? Sí, que pueden estar trabajando este verano. Sí, lo que antes te comentaba, Arcelor estamos hablando de entre 400 y 500, normalmente vienen entrando 500 aproximadamente, ¿no? Que entran para todo el verano, y eso va a ser así.
se tiene que hacer, y luego la industria auxiliar, que también aporta un volumen de trabajadores importantes, pues tiene que dar vacaciones también, y empiezan las reparaciones de las instalaciones, las reparaciones que se hacen en el verano, y ahí estamos hablando pues aproximadamente de otros 500 trabajadores. En el conjunto, en total, podremos decir que si la cosa sigue por los cauces normales que siguen habitualmente la siderurgia, estaríamos hablando de que durante los meses de verano entrarían, lo que estás diciendo tú, 1.000 trabajadores aproximadamente, entre 900 y 1.000. En fin, Nicomedes, no sé si quieres añadir algo más, que ojalá ese futuro para Arcelor, corazón, pulmón, motor, como lo queramos llamar, de Asturias, pero parte vital de Asturias, mejore por el bien de Asturias, básicamente, y de los que trabajáis allí, ¿no? Sí, yo lo que pediría es que hay que luchar porque la siderurgia en Asturias se mantenga en los términos que está, porque es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y no, ¿qué legado le vamos a dejar a los chavales que están ahora empezando, ¿no? Quedaríamos prácticamente en un desierto donde vendría la gente de fuera los fines de semana, los lunes marcharía, y esto sería pues un desastre. Yo espero que los políticos se pongan las pilas, que todos empecemos a funcionar en condiciones y que miremos porque la situación en Asturias tienda a mejorar por el bien de todos, y que vosotros sigáis emitiendo durante mucho tiempo. Y nosotros podamos contar lo que decíamos. Exactamente. Claro que sí, muchas gracias. Nicomedes Sánchez, secretario de Política Industrial de la Federación Industrial de Comisiones Obreras en Asturias. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros, hasta cuando queráis. Pues ya saben que la forma que nosotros tenemos de despedirnos es siempre rindiendo homenaje al asturiano, con esas clases de asturiano que les preparamos, con las que nos despedimos en nuestro En Detalle una semana más. Hasta la semana que viene. Buenas noches. En el bable hay una palabra muy guapa que se dice raspiar. ¿Sabes qué quiere decir? Déjate de cantar radio, danos trabajo. No. Pues mira, yo voy a dar tu consejo. Los martes por la noche, en la Gran Manzana, Escuela de Bable con Chema Vega. Muchas gracias. De nada. ¿Tayou? O yo alguna vez decir raspiar. Mira, así como raspia, como... No soy mayor, pero ¿No raspiar, sabe lo que es no. raspiar? ¿Qué No. raspiar? No. ¿Usted la cocina pescado? Sí, ahí raspó el pescado. Ay, y cuando hace así uno... está... Carraspear. Ve cómo vamos entendiéndonos. Sí. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. ¿Ustedes alguna vez oyeron la palabra raspiar? Sí. Sí, explíquemela. Raspiar es como lijar o limpiar una cosa. Bien. ¿Y en la cocina qué sería raspiar? Ay, no lo sé. No. Raspar sería fregar. Limpiar la cocina. Raspiar, no. Fregar la cocina, raspar la cocina. ¿Qué sé yo? Cosa de pescado. Ah, limpiar un pescado. ¿Limpiar el qué del pescado? ¿La qué? Las Las camas. camas. La raspia, Vale, muchas gracias. Ah, ¿Qué es eso? No sabe lo que es raspiar, ¿no? No tengo ni idea, no soy lo de sabe. Asturias. ¿De dónde es usted? De Zaragoza. Vaya puntería que tengo. Forasteros. Vaya, hombre. Somos de Palencia, amigo, así Vaya, que... ¿Usted sabe lo que es raspiar? Rascar. Eso es raspiar. Muchas gracias. Explíqueme raspiar. Hombre, mira, para estarte raspeando ahora, ¿no? Con esto quedó ya más o menos explicado, ¿no? Muchas gracias. Nada, a vosotros. Yo dijeronme que tenía que comprar un raspiar. ¿Sabe lo que es un raspiar? No. No. Bueno, pues cuando no sabe una cosa, ¿sabe lo que hay que hacer? Yo del bable no... Pues mire, para deprender un poco vamos a la escuela de bable de Chema Vega. Si Amorosá podía tener alguna duda, raspiar yo pienso que lle facilina, ¿no? Y un término que falamos todos los días se emplea en asturiano, todos los asturianos de todas clases sociales, de todas edades, decimos lo de raspiar, llegué raspeando a clase, o raspié, pegué un raspión con el coche, o cosas de esas. No sé si tendréis que añadir algo. Manolo, que tiene ahí el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, igual nos da alguna acepción nueva. Sí, y tú que lo creías. O nueva, o que la un poco o menos conocida. Mira, yo señálotela, raspiar, y léesla tú, porque ya sabes tú que después uno tiene que respetar ciertas Manolo, cosas. políticamente correcto.
Y entonces... Fíjate lo que dice aquí. Bueno. En la quinta sección, leo. Pues nada, yendo tranquilamente, no hay ningún problema. Un significado de raspiar. Aparte del significado metafórico de llegar tarde a un sitio, o de averarse mucho a un objetivo, o de rozar una... Anda, valiente, un suéltalo. coche, pues está el de emporcar los bragues y los calzoncillos. Ahí está dicho. Ahí está dicho. Raspiando. Tuve que decirlo yo, ¿eh? Yo creo que por aquello de que el tiempo no se nos escape, vamos a cerrar raspiando también nuestra clase. Bueno, no te muy bien empleado. No, que no se pase ya tanto porque sí he utilizado por demás. No, muy bien. Tanto raspiar, Raspiando con el tiempo que teníamos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Cerramos así nuestra clase de asturiano como siempre.